¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, una jornada en la cual se sigue muy de cerca las declaraciones del presidente Javier Milei, que por estas horas está en Expoagro, está en la provincia de Buenos Aires, en San Nicolás, y que sin lugar a dudas tienen repercusión en el Congreso. ¿Por qué? Porque cada declaración del presidente está vinculada con lo que ha señalado en la inauguración del periodo de sesiones ordinarias del Parlamento Nacional, donde habló del envío de una serie de proyectos a este Congreso, donde habló también de una convocatoria con diferentes puntos a los gobernadores provinciales y, por supuesto, todo eso tiene una repercusión directa porque también hubo declaraciones del ministro del Interior, Guillermo Francos, hablando del proyecto de ley o un proyecto que va a enviar el Ejecutivo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, retrotraer y nuevamente incorporar la cuarta categoría, algo que los gobernadores vienen hablando de qué manera pueden mejorar sus ingresos, de qué manera pueden lograr y conseguir fondos frescos desde la nación y, por supuesto, un impuesto que es coparticipable. Es un tema totalmente importante para los mandatarios provinciales, más allá que varios gobernadores han planteado la necesidad de rediscutir con el Estado Nacional lo que son algunos impuestos que, por ejemplo, el impuesto al cheque, el impuesto país, que cobra el Estado Nacional pero que no coparticipa. Bueno, ahí está también en parte las conversaciones que tendrán lugar en Casa de Gobierno entre ambos sectores, entre el Gobierno Nacional y los mandatarios provinciales. Primero, en el día de mañana con los ministros de Economía, el viernes los propios mandatarios, pero sin lugar a dudas, todo lo que se converse en esa reunión y todo lo que se converse y los acuerdos a los que se alcancen, sin dudas van a repercutir en este Congreso Nacional que va a tener que ir refrendando o avanzando con diferentes proyectos de ley que tienen que ver, por un lado, con el paquete fiscal o con el capítulo fiscal a discutir entre nación y provincias, pero por el otro lado también con lo que fue en su momento el proyecto de ley de bases que, las propias palabras del presidente de la Nación, estaría reenviándose al Congreso de la Nación. ¿De qué manera? En un solo proyecto, en varios proyectos, veremos. Pero lo cierto es que las discusiones y las expectativas siguen en esta Cámara de Diputados de la Nación. De esto vamos a estar hablando en la próxima hora. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, y obviamente esperando a ver qué directivas hay desde Casa Rosada para con el oficialismo y cómo se traza, ¿no?, una agenda en este mes, en este Parlamento, donde, bueno, la ley de bases que ha vuelto a foja cero en comisión, estaría ya esta vez, bueno, nuevamente en discusión en su totalidad, con el capítulo fiscal, incluido esto que vos decís también de ganancias que hoy ha anunciado el ministro Guillermo Francos. Recordemos que el gobierno había enviado un proyecto en medio del debate de la ley de bases, pero después al retirarse el capítulo fiscal también se retiró, digamos, ese proyecto de la mesa. Claro. Formalmente había ingresado, así que, bueno, me parece que este viernes la reunión con los gobernadores en Casa Rosada va a marcar seguramente alguna hoja de ruta posteriormente en lo que tiene que ver con el tratamiento legislativo, no solo de la ley de bases, sino también del decreto de necesidad y urgencia, claro, ¿no? Porque si bien el presidente Javier Milei, cuando habló del Pacto de Mayo en la Asamblea Legislativa, pidió que para avanzar con ese pacto también se pueda avanzar en la aprobación de la ley de bases y de un paquete fiscal. Bueno, otro gran tema que hay en el Parlamento y que el gobierno tiene en la mira es lo que va a pasar con el DNU, claro, 7023, que justamente funcionarios van a venir a defender este jueves a la bicameral de trámite legislativo. Pero allí en el Senado, donde se piensa que habría una mayoría para rechazarlo, bueno, esa mayoría se construye en base también a senadores de bloques que responden a sus gobernadores. Claro. Hay que ver si esos gobernadores están en Casa Rosada este viernes y finalmente cómo eso se traduce luego
en lo que pueda pasar con ese tema. Exactamente, bueno, y ahí también estamos recordando imágenes de lo que fue la Asamblea Legislativa, la llegada del presidente Javier Milei al Parlamento Nacional el viernes por la noche. ¿Por qué traemos estas imágenes? Porque lo que estamos hablando hoy, lo que va a suceder el viernes, en definitiva, esa reunión entre los gobernadores y el propio presidente de la Nación o el Poder Ejecutivo, porque en principio no está previsto que participe Javier Milei de esa reunión, sí el ministro del Interior, sí el jefe de gabinete, sí el ministro de Economía, con los mandatarios provinciales. Tiene que ver con lo que habló el presidente de la Nación. Y en lo referido al decreto de necesidad de urgencia, la semana pasada se había pasado para una reunión para el día de hoy. Hoy terminó confirmándose que va a ser el próximo día jueves. Se cita a los diferentes funcionarios invitados, encabezados por el jefe de gabinete, el ministro de Economía, el ministro de Salud, todos ellos a pedidos de legisladores de la oposición. Víctor Zimmerman, sí. Francisco Monti de la Unión Cívica Radical, Camau Espínola de Unidad Federal, en el Senado de la Nación. Bueno, lo cierto es que son integrantes de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, diputados y senadores que conforman esa comisión y que están citando para el día jueves. Veremos qué funcionarios vienen, ¿no? Porque son varios, son 7, 8 funcionarios. Sí, están citados todos los nombres que fueron pedidos, son 7 claro, en total. 7. Pero no hay confirmación oficial de que vayan a asistir todos, sobre todo Pose y Caputo, claro, que son, bueno, los principales nombres de esa lista, ¿no? Exacto. Bueno, habrá que ver ahí cómo coordina Juan Carlos Pagotto, el presidente de la comisión, con el Poder Ejecutivo, con el jefe de gabinete, el arribo de los funcionarios aquí al Congreso de la Nación. Sin dudas, habrá que ver ahí cómo termina llevándose adelante la reunión, porque, insisto, son varios funcionarios. Me parece que para la estrategia de La Libertad Avanza es discutir el decreto 70/2023 en varias reuniones. Es decir, que dosificar la presencia de los ministros por lo menos en 2 o 3 encuentros, ¿no? Claro, eso también, y habrá que ver si hay alguna reunión informativa más, informativa, se dice obviamente cuando asisten, invitados, ¿no? a la comisión. Si habrá otras reuniones con, no sé, de repente sectores que están perjudicados o se sienten, de alguna manera tocados por algunos aspectos de este DNU, porque ha habido obviamente muchas presentaciones judiciales, el capítulo de reforma laboral está suspendido, pero bueno, hay otros sectores, ¿no? Entre ellos inquilinos, farmacéuticos, incluso propio hay demandas de particulares por lo que tiene que ver con el aumento de las prepagas, ¿no? Sí. Pero de esta manera se inicia el análisis, igualmente desde la oposición del sector de Unión por la Patria, al que también se suman ya otros bloques de la oposición. Bueno, insisten con que están vencidos los plazos para que sea tratado en la bicameral de DNU y que directamente se trate en el recinto. Eso por el momento, esta semana no pasaría nuevamente, porque más allá de que los bloques federales le pidieron una sesión también a Victoria Villarruel, no pusieron fecha. Claro, exacto. Así que veremos cómo sigue. Bueno, importante va a ser la reunión del próximo día jueves en esta comisión bicameral del Congreso Nacional, la Comisión de Trámite Legislativo. Señora Gaby Vulcano, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hay varios temas que van a pasar por aquí, por el Congreso. Por un lado está lo que estaba diciendo recién Melissa respecto a lo que tiene que ver con el DNU 70/23. Después, obviamente, estamos pendientes de lo que va a hacer esta convocatoria que hicieron desde el Ejecutivo Nacional los gobernadores el viernes para trabajar
en lo que va a ser el pacto del 25 de mayo. Y te diría que eso está atado a un tema que parecía que había quedado en el pasado, pero a todo da a entender que no, que va a volver, que es la ley de bases. Claro. En su momento la ley de bases se había decidido que vuelva a comisión. Bueno, ahora lo que piden desde el Ejecutivo Nacional es que se vuelva a discutir aquí en el Congreso. Le están pidiendo a los legisladores que esta vez acompañen, no solamente en general, sino también en particular. Y esto va a estar mediado por las conversaciones y negociaciones que lleven adelante con los gobernadores. Hay que ver qué va a resultar de esta reunión del viernes próximo, donde está confirmada la presencia de muchos gobernadores, pero también hay algunos otros que ya avisaron que no van. Entonces hay que ver qué pasa en esa reunión, si hay algún tipo de acuerdo, de acercamiento entre los gobernadores y el Ejecutivo Nacional, y en función de eso, cómo se va a dar la discusión de la ley de bases por un lado, que también hay que estar atentos al proyecto del impuesto a las ganancias, donde se va a volver a discutir aquí. Bueno, temas centrales en la discusión en este Congreso Nacional. Agustina Propato, de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires, habló con DTV de esta manera. Un discurso muy tribunero, muy estridente. Ahí veíamos, ¿no?, que exultantes aplaudían los de la bancada de la Libertad Avanza, pero todo eso en el marco de, ¿no?, una dosis realmente importante de un personalismo mesiánico y fundacional, en donde en esta tabla que supuestamente había anticipado una tabla de Moisés, el presidente propone prácticamente refundar en un pacto social nuevo la Argentina, ¿no? Esto, por un lado, que sin lugar a dudas, y como argentina y como diputada nacional, incluso como representante del pueblo de la provincia de Buenos Aires, vale decir que de ese cálogo me parece que sí, que hay que discutir todo abiertamente. Ahora bien, esto en un contexto en donde en Mileilandia se propone un montón de cosas que pareciera que cualquiera podría adherir, ¿no?, como ideas fuerza. Ahora bien, en el marco de esta propuesta pasa esto, ¿no? Esto de la caída del consumo en el día de hoy y esta registración que es impactante, ¿no? La caída de lo que es la actividad comercial en febrero se registra en un 25%, un 10% de combustibles, el 30% en indumentaria, 29% de la construcción. Esto es terrible lo que voy a decir ahora. El 8,5% de la caída en el consumo en supermercados. Sí, el 14% el consumo de la caída en farmacias, el 9% en medicamentos. Entonces, esta es la dura y cruda realidad que tenemos, argentinos renunciando y resignando, digamos, la cuestión alimentaria, renunciando y resignando el derecho a la salud. Y en el marco, un discurso que, insisto, la verdad que desde el punto de vista comunicacional creo que está muy bien asesorado el presidente. Bienvenido sea si hay una realidad detrás de todos estos anuncios de discutir, como por ejemplo en el decálogo, esto lo digo como bonaerense, la coparticipación federal, una coparticipación que es absolutamente inequitativa, que no está bien distribuida, que no abona a los principios constitucionales en el artículo 75, inciso 2, en donde dice que esta coparticipación, que debió haber sido subsanada, pues teníamos una ley del 88, que en un momento se resolvió de manera, emparchada con el Fondo del Conurbano, que después todos conocemos, que debe ser actualizada la ecuación. Claramente la provincia de Buenos Aires significa una gran injusticia, aportando los bonaerenses como motor productivo de la Argentina en un 37% del Producto Bruto Interno del país, este es nuestro Producto Bruto Geográfico, y devolviéndonos menos del 22%. Esto significa, Melina, claramente falta de desarrollo en infraestructura para los bonaerenses, falta de recursos económicos para realmente poder hacer que la provincia funcione como proporcionalmente a lo que aporta, ¿no? Bueno, ahí estaba Agustina Propato, diputada nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires, el discurso que dejó el presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa. Uno de los temas que habló el presidente tiene que ver con la educación. Y hay proyectos, Meli, vinculados con la educación presentados en las últimas horas desde la bancada del PRO. Sí, Fer, así es, y te diría en este caso que se vuelve a presentar porque perdió estado parlamentario, porque es una cuestión que ha tomado discusión desde la pandemia, ¿no? Desde que, estuvieron más de un año los chicos sin ir a las aulas, y desde el PRO han presentado este proyecto en otra ocasión.
bueno, cuando estaba el gobierno anterior, incluso reclamando también que se discuta este tema, y ahora lo vuelven a representar, y además es algo que, como vos decís, el presidente Javier Milei habló del tema de educación en la Asamblea, pero también esto estaba considerado dentro de la ley de bases. Y tiene que ver con declarar a la educación como servicio esencial. Lo impulsan Cristian Ritondo, el jefe del bloque, y Alejandro Finocchiaro, que fue ministro de Educación. Justamente se busca declararlo como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar, y esto tiene que ver con, de alguna manera, asegurar que haya clases, ¿no? Claro. Vamos a la que sí, así repasamos algunos detalles. Esto es con el objeto de garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo. Lo que plantean también en sus argumentos, algo de lo que mencionan los diputados, es que los gremios docentes de alguna manera están, ellos afirman que están amparados en ciertos convenios de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a que no se podría de alguna manera a la educación declararla esencial. Lo que dicen los diputados es que esos convenios no son vinculantes para Argentina, además de que no es que se adhirió a través de una ley, por ejemplo, así que ahí hay también una discusión, pero bueno, lo que incluye este proyecto de alguna manera son modificaciones en la ley 25.877 de ordenamiento del régimen laboral y en la 26.206 de educación nacional, de alguna manera para adecuar todo en base a esto. Mediante la propuesta se busca crear un sistema de guardias mínimas bajo las mismas normas y condiciones de labores que rigen en vigencia, como por ejemplo para los sectores de salud y de seguridad, claro, ¿no? Bien, vamos a la que sigue. De acuerdo al texto, el equipo de conducción de cada establecimiento educativo al inicio del ciclo lectivo deberá realizar las previsiones organizacionales estableciendo la nómina anual del personal docente y no docente afectado al sistema de guardias mínimas. Esto será para garantizar la apertura del establecimiento y el desarrollo de las actividades pedagógicas. Tiene que ver, como decimos, bueno, no solo en este caso con que haya paro docente, sino también como sucedió con la pandemia, ¿no? Claro. Donde, bueno, las clases presenciales se suspendieron por un caso de fuerza mayor, pero luego eso se fue extendiendo de acuerdo a qué jurisdicción. No es que todas las jurisdicciones no volvieron a las aulas. En determinado tiempo fue durante el 2020 que sí se volvió, ¿se acuerdan de las burbujas? Sí, claro. Bajo el sistema de burbujas, pero bueno, de alguna manera esto busca que las clases presenciales sean prioritarias. Claro, bueno, y además hablamos que ese es un tema que se vincula con la educación, obviamente, pero también se vincula con las relaciones laborales. Claro. Por eso las modificaciones de las leyes que vos bien, Mary, estás señalando, porque además hay un capítulo de modernización laboral que está ahí pendiente de discusión, que Milei lo planteó en el DNU, que se habló mismo en la Asamblea Legislativa del envío de a lo mejor de algún proyecto de ley. Desde otros sectores de la oposición también hablan de proyectos vinculados a modernización laboral. Bueno, son los debates que se están viniendo en el Parlamento. Sí, la reforma laboral forma parte de estos 10 puntos del Pacto de Mayo, ¿no? Al Claro. que convocó el presidente y Exacto. a los gobernadores. Bueno, se deberá prever también según este proyecto que como mínimo el 50% del equipo de dotación docente, auxiliares y directivos asista a los días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente. El personal previamente informado como afectado al sistema de guardia al inicio del ciclo lectivo no podrá participar de medidas de fuerza, acá es donde se abre obviamente la polémica, Claro. Que afecte al normal funcionamiento de las guardias mínimas en los días asignados. El calendario escolar es de obligatorio cumplimiento en forma presencial y será facultad de las jurisdicciones velar por su cumplimiento. Aquí es donde aparecen obviamente las provincias, que son las que determinan todo lo que tiene que ver con materia educativa, ¿no?
en cada uno de sus distritos. A su vez, el Ministerio de Educación deberá impulsar a través del Consejo Federal, donde están todos los ministros del país, campañas de difusión masiva que consistan en la promoción, difusión y concientización de los contenidos y objetos de la ley. Bueno, perfecto. Ahí estamos. Ese es el objetivo que en definitiva tiene el proyecto de ley que presentó el diputado Cristian Retondo y el diputado Alejandro Finocchiaro. El tema tiene que ver, y por supuesto, vinculado con la educación, pero vinculado también con lo laboral, modernizaciones o modificaciones a leyes laborales vinculadas con los docentes, y este es uno de los proyectos y es uno de los puntos también, el tema laboral, bien lo recordaba Meli, que está en los 10 puntos, los 10 mandamientos para discutir en mayo. Así es, junto a la reforma laboral también está la reforma jubilatoria y tributaria, son otros de los temas de los que se habló, de que mencionó el presidente de la Nación, Javier Milei, para poder empezar a discutir en este pacto del 25 de mayo, que como decíamos, bueno, dependerá también de las conversaciones que tengan el ministro del Interior, Guillermo Franco, con los gobernadores este próximo viernes. Y también te diría que un poco emula lo que han intentado hacer los distintos gobiernos respecto a llegar a un acuerdo en torno a un grupo de políticas de Estado. Uno de los que planteó en su momento eso fue Mauricio Macri, durante el gobierno de Cambiemos, que convocó a un gran acuerdo nacional para que se pudieran poner de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas sobre algunas políticas de Estado que son necesarias llevar adelante y que después, con los cambios de gobierno, no se vaya para atrás justamente con eso que se impulsa. Sobre todo en algunos temas que tienen que ver con educación, con salud, porque en materia económica ya es un poco más complicado, pero aún así los diferentes gobiernos, inclusive el de Javier Milei, apuntan a ver si pueden llegar a algún tipo de consenso con el resto de las fuerzas políticas para poder efectivizar justamente eso en sus gobiernos, pero también pensando en el después. Claro, bueno, a ver, desde el punto de vista económico, fiscal de las provincias, de ingresos, egresos que tienen las provincias argentinas, hablar de una nueva ley de coparticipación es imposible, porque la ley establece, la norma establece que tienen que estar las 24 provincias, los 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo. Y además ratificado por sus legislaturas, ¿no? Sí. Pensando nada más el discurso de ayer de Axel Kicillof, del gobernador de Buenos Aires, cuando dice no nos esperen, arranquen directamente en la reunión que está convocando el presidente para el pacto de mayo, para el 25 de mayo en la provincia de Córdoba, ya implica que a lo sumo se puede lograr un entendimiento en un nuevo pacto fiscal. Exactamente, como hicieron varios gobiernos y lo que sí, obviamente, la ley de coparticipación, tenés ahí una discusión enorme que no se ha saldado desde la sanción de la reforma constitucional de 1994, que ha tenido incluso una comisión dentro de la Cámara de Senadores, hay una comisión de coparticipación federal. No se avanzó, lo único que hemos visto hasta ahora son los pactos fiscales, como justamente busca el gobierno, y en medio de este contexto donde también tenés un montón de gobernadores, si bien hay distintos grupos, pero hay gobernadores de todo color, esa es la realidad, tenés partidos provinciales, tenés partidos nacionales con referencia, tenés gobernadores del peronismo, pero también con sus matices. Bueno, en esta discusión, si vamos al ejemplo más claro de lo que ha pasado recientemente con un fondo que deroga el gobierno nacional, que había sido a partir de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, que le pasaron a la provincia de Buenos Aires, y que ahora la ciudad también reclama porque eso es algo que fue a la Corte, bueno, no parece en este corto, ni siquiera a mediano plazo, fácil llegar a una nueva ley de coparticipación. También igualmente tenés dentro de el gobierno voces que no están a favor de un régimen de coparticipación, como la de José Luis Espert, por ejemplo. Bueno. Entonces, bueno, el contexto es complicado, pero el pacto fiscal es la salida
como que, que se ve un poco más... más próxima y más próxima. potable o por lo menos más concreta, ¿no? Pero entre la nación y las provincias. Hay que aclarar algo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, porque recién lo mencionabas a Axel Kicillof, que si hay una constante tiene que ver con el reclamo que vienen haciendo los distintos gobiernos de la provincia de Buenos Aires respecto al reparto, claro, en el marco de la coparticipación, porque lo que dicen es nosotros aportamos el 40% de ese dinero y recibimos el 20-22%, claro, de la coparticipación. Y ese reclamo lo está haciendo Axel Kicillof, lo hizo en su momento María Eugenia Vidal, también lo hizo en menor medida Daniel Scioli. Digo, los distintos gobiernos que pasaron aún con las diferencias de partidarias que hay, han reclamado eso porque dicen, bueno, la provincia de Buenos Aires es la que más termina perdiendo. Claro. Pero obviamente, como decís vos, después hay que sentarse en la mesa, hay que atender lo que dicen cada uno de los gobernadores y es muy difícil pensar que ahí se llega a un acuerdo. Bueno, vamos a hacer una pausa en el análisis para volver y seguir hablando de estos temas. Lo que se viene en el Congreso, que es este periodo de sesiones ordinarias que estamos transitando, las discusiones de los proyectos y la mira que también empiezan a poner los legisladores nacionales en entendimientos, acuerdos políticos, pensando en el 25 de mayo y en el pacto convocado por el presidente Javier Milei. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bueno, regresamos aquí al análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual van sucediéndose, por un lado, aguardando desde el Congreso Nacional el ingreso de algunos proyectos que ya anunció, que adelantó el presidente de la Nación, Javier Milei, el pasado viernes en la reunión de Asamblea Legislativa, en el marco de la apertura de este periodo de sesiones ordinarias, y por el otro lado, ya vinculándolo con algunos proyectos que ya han presentado diferentes bloques o diferentes legisladores nacionales. Uno de ellos tiene que ver con la movilidad jubilatoria, el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria, que el propio ministro del Interior, Guillermo Francos, el fin de semana en declaraciones periodísticas, adelantó que el gobierno está trabajando en un proyecto para enviar al Congreso Nacional, como también el tema de modificaciones del impuesto a las ganancias. Ahora hay novedades. Sí, Hacemos Coalición Federal está pidiendo una sesión especial para el próximo 13 de marzo a las 12 horas para modificar justamente la movilidad jubilatoria. Lo están haciendo desde este bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto. Tienen un proyecto de ley en este sentido donde, están tratando de ver si pueden impulsar que se modifique. Algo que también estaba incluido en su momento en la ley de bases, en el proyecto de ley de bases. Y ahí hubo mucha discusión respecto al artículo que hablaba de este tema, porque por un lado se planteaba que se derogaba la ley el régimen de movilidad jubilatoria, que se iba a derogar. Después lo que propusieron desde el oficialismo es que se pueda modificar la fórmula de movilidad jubilatoria, pero que se modificara recién a partir de abril, teniendo como referencia la inflación. Lo que les decían desde la oposición es no, queremos que sea desde enero porque si no los jubilados van a perder. Bueno, ahora están intentando desde la oposición ver si se puede discutir este tema en una sesión la semana próxima. El pedido de sesión, lleva la firma de Emilio Monzó,
de, bueno, muchos de Oscar Agos Carreño, de López Murphy, de Marcela Campagnoli, bueno, de muchos de los integrantes de ese bloque. Hay que ver si el resto de la oposición va a acompañar, porque estamos hablando de un proyecto de ley que si no está dictaminado es necesario que tenga mayoría especial. Claro, hay que poner la Cámara en comisión. Claro, porque la Comisión de Previsión Social no está conformada todavía. No. Es decir, que uno puede pensar en otro momento del año, decir, se puede convocar para mañana la Comisión de Previsión, sacar dictamen y ese dictamen va al recinto. No, y además como un proyecto sobre tablas necesita 2/3 para ser habilitado. Si bien sabemos que con un número de bloques, si contaran con aval de Unión por la Patria, el bloque de Hacemos Coalición Federal tiene 23 integrantes. Bueno, con 99 de Unión por la Patria estaría más cerca del quórum, ¿no? Con 122, faltarían 7. Hacemos Coalición Federal es un bloque que tiene bastante relación y diálogo con Innovación Federal, que es la bancada donde hay legisladores que responden a distintos gobernadores. Bueno, en el supuesto de que se llegara a un quórum para habilitar esta sesión, igualmente también habilitar el proyecto es complicado sin otro aval mayor de parte del oficialismo. En definitiva, obviamente esto es un mensaje y un pedido de que este tema se discuta lo más pronto posible. Me parece que ahí está un poco la necesidad de discutir lo que es la situación de los jubilados. Sí, ¿no? porque sabemos que a partir que ha habido en otros temas, recuerdo ahora Crédito Suba, por ejemplo, presentaciones de pedido de sesión, de alguna manera, obviamente, como un instrumento válido para presionar al oficialismo y a partir de allí abrir un canal de diálogo y sentarse y decir, vamos a comenzar a tratar el proyecto y acordemos algo y vayamos después al recinto con un dictamen. Claro. Recordemos que la coalición cívica fue quien presentó un proyecto de movilidad jubilatoria, los diputados que integraban, ¿no?, la coalición cívica, que hoy están dentro de el bloque de Hacemos Coalición Federal que conduce Miguel Ángel Pichetto. Así es, desde la coalición cívica, como vos bien decís, que forman parte de este bloque de Hacemos Coalición Federal, presentaron una iniciativa para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria. Lo que hay que ver es si van a tener el apoyo del resto de la oposición para poder llevar esta discusión al recinto sin que se dictamine el proyecto previamente, porque, suele ser bastante difícil eso. Te diría que en términos generales, la mayoría de la oposición está de acuerdo con modificar la fórmula de movilidad jubilatoria. De hecho, un sector de la oposición ya lo venía pidiendo durante el gobierno de Alberto Fernández. El tema es qué postura va a tomar el bloque de La Libertad Avanza, que también quiere que se modifique esta fórmula de jubilatoria, pero hay una diferencia y una discusión respecto a partir de cuándo. Bueno, ahí están en parte las discusiones y muchos de estos temas se disparan no solo por lo que fue la discusión del proyecto de ley de bases o el decreto de necesidad de urgencia número 70 del 2023, sino también por el mensaje del presidente Javier Milei reimpulsando todas estas discusiones el pasado día viernes ante la Asamblea Legislativa. Margarita Stolbizer, casualmente de este bloque de Hacemos Coalición Federal, habló con DTV de esta manera. El presidente trazó un diagnóstico que es el diagnóstico que él deriva de la herencia, digamos, de la situación planteada, lo que recibió. Me parece que eso es, por supuesto, extremadamente duro. Sin embargo, no se compadece después con las propuestas. Las propuestas están muy centralizadas en lo que él le llama la casta, digamos, en medidas que van más en dirección de cortar privilegios. No está mal eso, pero poco hay
respecto a cómo efectivamente se piensa resolver y en un plazo más determinado de lo que hay, que todavía es demasiado difuso, la situación de pobreza, porque él describe, por supuesto, la situación de pobreza, pese a que hace unos días atrás él mismo había criticado los indicadores del Observatorio de Deuda Social de la UCA. Ahora parece que los toma y él mismo habla de casi un 60% de pobreza, pero sin embargo, y de la precarización que tenemos en el mundo del trabajo, sin embargo, no hay en su discurso propuestas concretas que apunten a paliar esa situación. Y en lo que es el punteo, digamos, de las propuestas que él hace para llegar a un pacto, no hay ninguna mención al papel que tiene la educación, la ciencia, la industria, por ejemplo, porque lo que pensamos es que pensar en un proyecto de país no es simplemente ver cómo se reparten o cómo se recaudan y se reparten los impuestos, sino sobre qué pilares se sostiene ese proyecto de país, y ahí hay una ausencia muy grande de lo que tiene que ver justamente con estas áreas que son centrales para un proyecto de desarrollo. Bueno, ahí estaba Margarita Stolbizer, hacemos coalición federal, también siguen los ecos, siguen las repercusiones de lo que fue el mensaje, lo que dejó la palabra del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa del Congreso de la Nación. Saludamos a nuestro invitado, saludamos al diputado Lisandro Almirón de La Libertad Avanza por la provincia de Corrientes. Lisandro, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. Gracias a vos, Fernando, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, hay varios temas, uno tiene que ver con la comisión bicameral, que se confirma que se va a reunir el día jueves, pero preguntarle antes, porque Corrientes está pasando una situación de catástrofe a partir de las inclemencias del tiempo, las inundaciones, ¿cómo está la situación? Y la verdad que la situación fue preocupante a la madrugada del día lunes, justamente por la falta del día domingo, la falta de previsión frente a estos casos. Pese a que había un anuncio de alerta meteorológico, lo que se calculaban iban a ser unos 70 milímetros de lluvia, terminó siendo 200 milímetros, más de 200 milímetros en una hora. En poco tiempo la ciudad estaba inundada, lugares donde nunca se habían inundado terminaron inundándose, perdiendo comercios, electrodomésticos, y sobre todo, bueno, la seguridad de mucha gente que la verdad que la está pasando mal con las cosas que perdió y por lo mal que lo pasaron por las inclemencias del tiempo. Pero, como te decía en off, yo fui hasta hace poco concejal, sí, y sé la responsabilidad, digamos, que implica a veces prevenir este tipo de cuestiones y también gastar bien. Acá es una demostración de que el Estado tiene que asignar recursos a las áreas importantes y no gastar en lugares, en cosas innecesarias, digamos. Si vos priorizás un festival, eventos culturales, carnaval, y le das prioridad a las plazas y a la colocación excesiva de LED por metro cuadrado, y cuando te cae una lluvia en la ciudad inundada, te das cuenta que las prioridades del Estado pasan por otro lado. Y concretamente en esto ya nosotros habíamos advertido, yo fui durante mi etapa de concejal, de que estas cuestiones se podían dar. De hecho, el actual intendente había ganado una elección justamente por las inclemencias del tiempo del anterior intendente, en plena campaña electoral. Ya pasó esto y la necesidad de la gente en aquel momento era, votamos, pero la solución frente a la situación pluvial hay que darla, ¿no? Y bueno, lamentablemente esto no pasó y hay que decirlo, digamos, se necesita políticas de previsión y tener la capacidad de gastar los recursos del Estado donde se tienen que gastar, digamos, no seguir malgastando y no queriendo achicar muchas veces cosas que son realmente innecesarias. Bueno, ojalá que rápidamente se solucione esta situación por la que atraviesa la ciudad de Corrientes. Lisandro, ¿qué va a pasar con el decreto de necesidad de urgencia 70/2023? Bueno, nosotros estamos también, hoy leí el comunicado, bueno, del vocero presidencial, y bueno, ya estábamos anoticiados de la posibilidad de girar el paquete fiscal, digamos, como parte de una nueva medida del gobierno de darle tratamiento dentro del Congreso de la Nación en sesiones ordinarias, que me parece razonable, porque si habían puntos que no se habían discutido, dar la posibilidad de discutirlos y no como se hizo durante el proceso de acuerdos entre los distintos espacios, de quitarlo, digamos, de la ley de bases
sin haberle dado el tratamiento que se le tendría que haber dado en pleno. Y me parece que es una medida importante la de tratar y que la gente ponga las cosas en la balanza que tenga que poner. Acá hay un gobierno que está dispuesto, digamos, a asumir la responsabilidad de hacer los cambios que haya que hacer, de ajustar la política como se está haciendo, y creo que esos son datos importantes. De hecho, acá en la Cámara también hay circunstancias que se ven, digamos, hay una actitud por parte del Ejecutivo de que el presentismo se cumpla. Hay un 45% de incremento en el presentismo. Y si se comparan las últimas 3 gestiones, la gestión de Monzó y la de Massa en cuanto a los contratos que trajeron cada uno, 188 y 128 el otro, el actual presidente de la Cámara ha sido muy austero, creo que no ha nombrado más de 19 personas en su equipo, y me parece que hay una gran demostración de austeridad en lo que es el manejo de la cosa pública. Es decir, que hay cambios en lo que tiene que ver con el manejo administrativo de la casa, aquí particularmente de la Cámara. Acá puede gustar o no, pero los achiques se están haciendo, los recortes en los gastos que el presidente considera que son importantes, achicarlos y también mandar un mensaje a la sociedad. Creo que esto de las millas quedó muy en evidencia de que son cosas que no corresponden, que aplicando, digamos, eliminando los privilegios de la política, también se puede gobernar y se puede administrar los recursos debidamente, como lo están haciendo en estos momentos muchos de los ministros y el actual presidente de la Cámara, que para mí nos honra a nosotros tener un presidente que representa el espacio de la Libertad Avanza y que viene llevando el manejo de la casa muy responsablemente, de la misma manera en la que creo que el presidente de la Nación ha decidido instalar el debate entre nación y provincias, poniendo en el centro de la escena la discusión con los gobernadores, discutiendo cosas que ningún gobierno había discutido, como la coparticipación federal, poniendo de manifiesto de que la propiedad privada es inviolable y más allá de parezca redundante y no solamente esté dentro de la Constitución Nacional, sino que parece una cuestión, digamos, obvia, pero al momento de empezar a discutir y ver los problemas que hay en la Argentina por la falta de seriedad y la falta de claridad que hay que tener respecto a si vamos a depender lo privado y vamos a incentivar, digamos, que el sector privado produzca esa reactivación económica que le hace falta al país, y si no mandamos señales claras, esto no va a cambiar. Lisandro, el jefe de gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo, ¿van a venir al Congreso a defender las políticas del presidente Javier Milei? Digo, está una instancia que puede ser la bicameral de decretos. Nosotros la decisión que se tomó en la bicameral es citar a los funcionarios, porque fue un pedido de todos los bloques, de la mayoría de los bloques, y de los bloques, sobre todo los bloques de la oposición mayoritaria, ya lo habían expresado en el plenario de las comisiones que actuaron en la discusión de la ley base, y me parece que sí, que corresponde, y seguramente una vez que estén el cronograma de las fechas van a ir van dando sus equipos y en presencia de todos, seguramente los mismos funcionarios van a venir a discutir las cosas que plantea el Ejecutivo y que también nosotros la defendemos en el recinto, digamos. Así que me parece muy importante dar la discusión en todos los ámbitos, desde el decreto, del DNU, de la ley de bases, el paquete fiscal y hoy en el centro de la escena la discusión con los gobernadores. Y hablando por último de decretos presidenciales, ¿qué pasa con los decretos que firmó Alberto Fernández? Que todavía la bicameral no avanzó. No, eso es muy importante. Yo ayer, cuando el senador Pavotto me llamó para modificar el día que teníamos pensado reunirnos por una cuestión protocolar, porque habían actividades que tenían algunos senadores, está la Expo Agro y habían algunos eventos importantes donde algunos gobernadores y algunos integrantes de la comisión tienen compromisos y se decidió modificarla. Estaba dentro de esta agenda, digamos, la incorporación de todos estos decretos que no fueron tratados, que ya son girados a la comisión y seguramente vamos a tener el mismo rigor que se tiene con cualquier ley y con cualquier decreto, digamos, de darle el tratamiento que merece y la discusión que merece. Muy bien. Lisandro, gracias por visitarnos. Gracias a vos, Fernando, gracias y mi solidaridad con mi gente, con la gente de Corrientes. Estamos nosotros
trabajando justamente para enviar ropa y ropa que la gente la necesita. Hemos hecho algunas campañas dentro del espacio y estamos trabajando para darle una mano a toda la gente de Corrientes que realmente la está pasando muy mal. Gracias, muy amable, Lisandro. Gracias a vos. Lisandro Almirón, diputado nacional por La Libertad Avanza por la provincia de Corrientes. Otras voces también hablaron con DTV de esta manera. El presidente dijo, bueno, ustedes son la casta, son la política, yo no creo en ustedes, ahora demuéstrenme, vótenme la ley ómnibus, la ley bases, que yo a esta altura no sé exactamente qué es o qué quedó, y entonces vamos al 25 de mayo y hacemos un pacto con esos 10 puntos, que en esencia es un acuerdo de reducción del gasto público, de vuelta de las AFJP o de sistema de capitalización para la jubilación. Privatización de recursos. Absolutamente, privatizaciones, el retiro del Estado. Yo entiendo que es eso lo que ha planteado. ¿Qué es la ley bases? No lo tengo claro. Arrancó siendo una ley de 684 artículos que tenía salud mental, educación, forma de elegir los diputados, retenciones, fórmula jubilatoria, toga y martillo para los jueces, reventa de entrada en las canchas de fútbol y todo. Se fue achicando. En un momento el gobierno sacó el paquete fiscal, que parecía que era el que más le importaba, que era el tema básicamente de retenciones, de fórmula jubilatoria y de lo que hacía el esquema económico. Se llegó al recinto con 384 artículos y ahí volvió para atrás para comisión y estamos en cero. Supongo que se refiere a eso al gobierno, que quiere que le voten las emergencias, los poderes delegados, es decir, la posibilidad que haga decretos sobre determinados temas y las privatizaciones. Eso no sucede, primero porque no está nombrada la gente. No está nombrada la gente. No están nombradas las personas, pero en todas las áreas, porque no puede. Si uno dijera, en este ministerio problema, en este también y en aquel no, uno diría, bueno, esta gente no sabe. Pero si en todos pasa lo mismo, quiere decir que no está nombrada la gente. No es que la gente, lo que los ministros no quieren hacer, es evidente que quieren hacer. Segundo, que se engolosinó el Ministerio de Economía con el déficit cero a como dé lugar. Entonces no le transfiere las partidas. Y hay situaciones más graves o menos graves. Digo, que uno no transfiera partidas en el área de deporte o turismo es grave, pero en lo social no hay una emergencia. En los comedores es grave. En la salud. Ayer estaba escuchando a la ministra o a la secretaria el tema de los remedios oncológicos y de menos a más. Digo, es grave. Bueno, para mí el núcleo del problema hoy es que es necesario que en los comedores haya alimentos. Para mí ese es un punto clave. Yo creo que lo que está pasando también es que economía ha cerrado todo y ahí el gobierno, más allá de su lógica, tiene que distinguir lo que es urgente y eso hay que darle prioridad. A lo importante. Entiendo que empezó ahora el gobierno a firmar convenios con algunas instituciones, pero digo, vos se lo podés dar a Cáritas, a la iglesia o al mundo evangelista. No, como sea. Pero y pueden ser alimentos, puede ser transferencia de dinero, puede ser una tarjeta para que compre. Todo sistema vale. Lo que hay que hacer es alguno. O sea, lo que hay que hacer es uno. Lo que no puede es no haber ninguno. Bueno, ahí estaba Daniel Arroyo, diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires, las discusiones por estas horas, ¿no? que da el Congreso Nacional y que espera también dar respecto a los diferentes proyectos. Uno de esos es la rediscusión nuevamente del proyecto de ley de bases, que estamos aguardando a ver de qué el Congreso Nacional. Sí, una de las versiones que hay es que va a ingresar más o menos como estaba, con el capítulo fiscal que se había retirado en su momento. Y otra posibilidad es que ingrese con proyectos separados, o sea, que el espíritu del proyecto de ley sea similar, pero que llegue aquí a través de distintas iniciativas. La verdad es que lo que sí en su momento se había discutido cuando retiraron el capítulo fiscal desde el oficialismo de la ley de bases es que del lado de la oposición le decían, no, estamos de acuerdo con el capítulo fiscal, pero no con todos los artículos. Estamos dispuestos a acompañar algunos de los artículos. Desde el oficialismo les plantearon que si no querían acompañar cada uno de los artículos, entonces lo retiraban y que se podía llegar a discutir después. Bueno, ahora lo que están planteando desde el oficialismo es que se incorpore este capítulo fiscal, que se discuta, que de hecho también el propio presidente dijo que es necesario aprobar por un lado la ley de bases y en simultáneo el pacto fiscal, algo que los gobernadores necesitan para poder garantizarse los recursos necesarios a lo largo de todo este año. Bueno, Meli, 20 segundos.
Bueno, sí, y habrá que ver cómo impacta ahora este pedido de sesión que, recordamos, hace instantes se conoció, de Hacemos Coalición Federal para tratar uno de los temas principales que tiene que ver con los jubilados y el cambio de la fórmula de movilidad. Muy bien, Meli, gracias. Gracias, Fer. Gaby, gracias. Gracias. A usted también. Gracias por estar ahí. Esto fue el análisis por aquí por DTV y nos reencontramos en cualquier momento.